delante de la cruz los ojos míos se me queden, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen Hola queridos hermanos de Dabar, los invito a que entremos en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Los saluda el Padre Walter Royce y nos encontramos en el domingo 24 o 24 del tiempo ordinario. En este día, la liturgia de la palabra empieza con un texto del profeta Isaías, del capítulo 50, los versículos del 5 al 9. Luego vamos a escuchar la segunda lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, que va a evocar esa realidad de relación entre la obra y la fe. Y finalmente escucharemos el texto del Evangelio que, como es propio de este tiempo ordinario en su ciclo B, está tomado de San Marcos y específicamente en el capítulo 8, los versículos que van del 27 al 35. ¿Qué relata ese texto del Evangelio? ¿Qué nos dice hoy esa palabra de Dios? Luego de que el Señor ha efectuado algunos milagros y algunas curaciones, entonces el texto nos va a conducir a la temática central del Evangelio según San Marcos, la identidad de Jesús. San Marcos pretendía que la comunidad a la que dirigía su Evangelio y que los cristianos de todos los tiempos comprendiéramos quién era Jesús auténticamente. Ese es el centro de su Evangelio, justamente. Y conociendo quién es Jesús, entonces todo lo demás va a irse agregando. Ese pequeño grupo de los 12 es confrontado por San Marcos, y al preguntarles a ellos sobre quién era él, vemos primero las respuestas vacilantes de lo que decía la gente, que ya lo identificaba como un profeta, como un enviado de Dios. Y Pedro va a responder acertadamente: tú eres el Mesías, que es justamente una respuesta que ya había puesto San Marcos al inicio de su Evangelio. Y luego de que Pedro acertadamente responde con esa actitud de fe de quien ha comprendido quién es auténticamente Jesús, el Señor va a empezar a purificar esa imagen del Mesías, porque para entonces no había como una visión única de quién era el Mesías, sino que algunos esperaban un Mesías guerrero. Por eso dice el texto: luego se puso a explicarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Y Pedro no comprende esa realidad todavía. Pedro, aunque sabe que Jesucristo es el Mesías, que sabe que en él se cumple todas las promesas del Señor, no es capaz de reconocer la forma de mesianismo de Jesús. Y ante esa negativa de Pedro a reconocer al Mesías tal y como Dios lo está enviando, tal y como se está haciendo realidad en la persona de Jesucristo, le va a decir Jesús: apártate de mí, Satanás, o otros textos traducen: ponte detrás de mí, por ese sentido discipular, de que nosotros no le decimos a Jesús cómo va a actuar, sino que el discípulo se pone por detrás del maestro, ¿no? Entonces, los especialistas dicen que el texto
griego justamente quiere significar más que apártate, ponte detrás de mí. Lo que le estaba diciendo el Señor es ocupa tu lugar. Recuerda que tú eres el discípulo y que yo soy el que voy marcando el camino. Y de aquí podemos sacar una primera reflexión en este texto. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido decirle al Señor cuál es el camino que tiene que tomar nuestra vida? Y nosotros insistimos en algunas cosas y entonces tenemos que escuchar la voz de Dios también que nos dice, ocupa tu lugar de discípulo, ponte ahí, no, eso es lo que yo quiero. Pero nos cuesta comprender, nos cuesta cargar nuestras cruces a propósito de que ayer hemos celebrado la exaltación de la Santa Cruz. No, es difícil ocupar nuestro lugar de discípulo. Vemos por eso en las sectas y por influencia del sectarismo, de pronto aparece en uno, yo declaro, yo decreto, en mi vida se va a hacer tal cosa. ¿Desde cuándo nosotros le decimos a Dios cómo va a actuar? Una oración católica es la que confía en la providencia y en la misericordia del Señor. Por lo tanto, nosotros no pedimos así. Por el contrario, nosotros pedimos, Señor, si es tu voluntad, si conviene para mi salvación, si es lo que vos querés para mi vida, te pido esto. Y esperamos confiados en la providencia y en la misericordia del Señor. Pero no le damos órdenes a Dios. El discípulo no es mayor que el maestro. Podemos pedirle al Señor que nos enseñe a ser discípulos, que nos enseñe a asumir nuestra condición. Una cosa importante en esa segunda lectura, porque de pronto pareciera de que, bueno, si yo actúo, si yo evangelizo, si yo practico obras de caridad, entonces no tengo que rezar. No hace falta fe porque esa es la prueba más grande de fe. Santiago no está diciendo eso, ¿no? Sino que justamente nuestra fe, nuestras oraciones, nuestra vida espiritual tiene también que manifestarse en la forma en la que vivimos. Lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo porque seguimos evidenciando esa realidad en tantos aspectos. No puede un cristiano ser injusto y pasar rezando todo el día. No puede un cristiano que se ha encontrado con el Señor ser deshonesto. No puede un cristiano que se ha encontrado con el Señor ser indiferente ante las realidades de aquellos que están sufriendo. No puede un cristiano que se ha encontrado verdaderamente con el Señor no empezar esa lucha de ir transformando su vida y dejar que el Señor vaya purificando su existencia. No somos santos de un día para otro, pero tenemos que empezar, tenemos que arrancar. Y justamente va a ser esa la insistencia de Santiago. Una fe sin obra está muerta, ¿no? Es preciso que esa vida espiritual se manifieste en nuestra cotidianidad. El Señor nos permita llevar nuestras propias cruces, reconocerlo como Mesías, como Salvador, como el Hijo de Dios que nos ha presentado San Marcos, y que así podamos ir haciendo camino en este peregrinar por la tierra. Que tengan, queridos hermanos, una feliz semana. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Se me queden, Señor, así cantando y sin